Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva cápsula del Centro de Ética Judicial. En esta ocasión me voy a permitir platicarles sobre una de las sentencias más interesantes que se resolvieron el año pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual viene a colación con cuestiones de derechos políticos que resultan muy importantes o resulta un precedente muy trascendental para casos futuros, por el contexto en el que se dio el caso, por las implicaciones políticas también que tuvo y por lo que significa en una región como la latinoamericana una resolución que tenga que ver con las garantías de estabilidad de cargos públicos de elección popular, particularmente en situaciones en donde se trata de cargos subnacionales ejercidos por personas que representan a la oposición política en relación con el gobierno nacional, o lo que en México llamaríamos el gobierno federal, ¿no? Y se trata del caso Petro Urrego contra Colombia. A mí me gusta siempre decir que una buena forma de acercarse a la historia política, sobre todo latinoamericana, de finales del siglo XX y principios de este siglo es a partir de las sentencias de la Corte Interamericana. Un ejemplo de esto es esta resolución por el contexto en el que se da. Les comento brevemente, Gustavo Petro formaba parte de un movimiento llamado M-19, que es un movimiento guerrillero aparecido en Colombia en los años 70. A partir del acuerdo de paz que se da en 1989, este movimiento se integra a la vida pública colombiana a partir de la integración de un partido político que es la Alianza Democrática Movimiento 19 o M19, y dentro de este partido Gustavo Petro ha ejercido varios cargos políticos, entre ellos fue alcalde de Bogotá y obviamente lo recordamos como candidato presidencial en la elección nacional de 2018 en Colombia. Los hechos de este caso suceden justamente durante su función como alcalde de Bogotá, la capital de Colombia. Durante esta gestión ocurre lo que se dio a conocer como la crisis de la recolección de basura en la ciudad de Bogotá. Por cuestiones administrativas se complicó la prestación del servicio de recolección de basura y la administración municipal de la ciudad tuvo que celebrar diversos contratos con distintas empresas para garantizar que la prestación de este servicio se ejerciera de manera adecuada. Por cuestiones de grupos empresariales y sindicales que estuvieron en contra de esta celebración de estos contratos, se iniciaron procedimientos administrativos disciplinarios en contra de Gustavo Petro. Y es aquí en donde la cosa ya se vuelve un poco más complicada. En Colombia es la Procuraduría General la facultada o la competente para llevar a cabo estos procedimientos disciplinarios en contra de personas que están en el ejercicio de un cargo público de elección popular, y una de las consecuencias es la desvinculación o la destitución de esta persona en el cargo, además de la inhabilitación. Entonces, a partir de estos procedimientos, el Procurador General impone determinados cargos como la violación a los principios de contratación pública, empleo de las potestades con una finalidad distinta a la prevista normativamente, o la celebración de actos administrativos en contra de las disposiciones constitucionales y legales en materia de medio ambiente. Por ejemplo, fueron algunos de los cargos que se impusieron en contra de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. Y a partir del procedimiento y de estos cargos es que se llega a la conclusión de que Gustavo Petro debía de ser desvinculado de su cargo como alcalde de Bogotá y además inhabilitado durante 15 años. Esto inicia una larga historia judicial al interior de Colombia, en donde finalmente en 2017 se le restituye a Gustavo Petro en sus derechos políticos. Ya veremos cuáles fueron más o menos las razones, a partir de una resolución de la sala plenaria del Consejo de Estado. Sin embargo, esto no evitó que durante los meses de marzo y abril de 2014 Gustavo Petro estuviera fuera del cargo, lo cual no solamente implica una irrupción o interrupción en el ejercicio propiamente del cargo de una alcaldía, sino también en lo que fue la voluntad popular de las electoras y los electores que decidieron que Gustavo Petro ejerciera el cargo por un periodo que en principio no podía ser interrumpido. Entonces este asunto llega a la Corte Interamericana. Obviamente tenemos una cuestión procedimental, pero que la Corte estimó que era de fondo, es el hecho de que en realidad Gustavo Petro ya había sido restituido en sus derechos e incluso había podido terminar su periodo en el cargo como alcalde, ¿no? Entonces esto pone en duda incluso la procedencia de un procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por el otro lado una cuestión de fondo sobre si en verdad existe una violación por parte del Estado de Colombia o no. La Corte Interamericana lo que decide es que más allá de lo que se haya resuelto al final y que consideró adecuada finalmente la resolución del Consejo de Estado,
Estado, la resolución final, señala que esto no evitó que durante un mes Gustavo Petro no ejerciera el cargo, ¿no? Entonces las violaciones a las que dedicó el estudio fueron aquellas relacionadas con ese periodo del mes. Y básicamente lo que dice la Corte es que el Procurador General no estaba competente, conforme a las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, para imponer una sanción tal como la desvinculación, la destitución de un cargo de elección popular. El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos es muy claro en su literalidad al respecto. Señala que para la imposición de restricciones a los derechos políticos electorales es necesario que se emita a partir de una resolución de juez competente que sea condenatoria en un proceso penal. Estas son las tres condiciones mínimas que tiene que contener una resolución que restrinja los derechos políticos en la medida de una destitución del cargo. Y esto no sucede, pero lo interesante de esta resolución es la vinculación que después hace la Corte con no solamente los derechos de Gustavo Petro como persona titular de derechos políticos y electorales, sino además del análisis que hace en el sentido de que estas garantías justamente tienen una doble vertiente, tanto la individual como la pública. Y la pública a su vez tiene dos subvertientes. Una, pues la protección de la decisión del electorado. Si vas a revertir la decisión de la ciudadanía que acudió a votar, porque eso es la destitución de un cargo, revertir esa decisión tiene que estar plenamente justificado y no puede ser cualquier causa, ¿no? Sino que tiene que ser la comisión de un delito y la decisión tiene que venir de un juez en un proceso que respete todas las garantías judiciales del artículo 8 de la Convención Americana. Y por el otro es que esta garantía también protege un sano juego democrático, en donde se evita que disposiciones normativas como esta, en donde a partir de un procedimiento administrativo se puede destituir del cargo a una persona que ejerce un cargo de elección popular, pueda ser utilizada para inhibir el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales, particularmente de quienes forman parte de la oposición política. En el asunto venía un alegato por parte de los representantes y de la Comisión Interamericana con respecto a que se había actuado de forma discriminatoria en contra de Petro Urrego por su ideología política. La Corte Interamericana no entra a ese aspecto porque a nivel nacional no se pudo entrar. Por diversas cuestiones procesales, Gustavo Petro nunca pudo poner en los litigios que inició el aspecto de la discriminación. Sin embargo, aquí sí deja veladamente la Corte ver que dos instrumentos para achacar responsabilidades a personas que estén en un cargo de elección popular no pueden ser utilizados con motivos exclusivamente políticos, ¿no? Y esto en una región como la latinoamericana es trascendental. Esta resolución se puede juntar con otra resolución que es el caso de Urrutia, se puede hacer la conexión, que también tiene que ver con la estabilidad en un cargo, pero que el caso fue de un cargo judicial, ¿no? Quizás en otra oportunidad, a partir de estas cápsulas del Centro de Ética Judicial, podamos platicar del mismo. Por lo pronto, dejo estas reflexiones sobre el caso de Petro Urrego. Es un caso muy complejo que espero que se pueda ver simplificado aquí en estos pocos minutos. Muchas gracias.